Buenos días, Dios le bendiga. Quien le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, aquí en una mañana como las mañanas que el Señor sabe dar, con nuestra taza de café, porque las cosas asombrosas solo suceden cuando das un paso de fe. Esta mañana quiero comenzar o dar continuidad al estudio que hablábamos hace unos días atrás acerca de mayordomía cristiana, señorío de Cristo. Y nos quedamos en el segundo punto, donde Cristo, el Señor le dice a la gente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo, ¿verdad? Y preguntaba si realmente nos dimos nosotros mismos al Señor primero. Así que cuando nosotros mencionamos acerca de que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, lo que estamos diciendo es que nosotros entregamos todo. Y al entregarnos todo, pues es Él quien nos dirige a nosotros y podemos llamarle Señor si hacemos lo que Él dice en su palabra. El tema o el tercer punto es sembrar y cosechar. Sembrar y cosechar. Este principio comenzó luego del diluvio. Si vemos en Génesis capítulo 8, verso 22, dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega. Es un principio que el agricultor conoce muy bien. ¿Qué saben los agricultores? Pues mira, los agricultores saben o tienen tres puntos o tres asuntos. Número uno, tienen que sembrar la semilla para luego cosechar. Lo que se cosecha es el fruto de lo sembrado. Punto número dos. Si sembramos china, no podemos pretender que se cosechen acerolas. Si sembramos una semilla mala que no da fruto, jamás podremos cosechar un buen fruto. De hecho, no cosecharemos nada. Esto me recuerda cuando tú miras en los campos, hay un árbol que yo le llamo aquí en Puerto Rico, que le digo el dañafinca, porque lo que único que hace es que crece, tal vez da sombra, pero no hace más nada. Las hojas se dispersan, tienen una vaina con un montón de semillitas tan diminutas y tan livianas que cuando se seca el viento le da y vuela, y eso sigue esparciéndose y sigue regándose, y cuando vienes a ver, si no te das cuenta, te quita el espacio para tú sembrar una buena semilla que dé un buen fruto. Yo sé que ese árbol lo que da es oxígeno, ¿verdad?, al ambiente, pero se le llama así aquí el dañafinca. Anyway, el punto es que no podemos sembrar chinas y cosechar peras. No podemos sembrar una semilla mala y pretender que la semilla dé buen fruto. Y el tercer asunto, el tercer punto que conocen bien los agricultores es que si sembramos poco, cosecharemos poco. Si sembramos mucho, entonces la cosecha será mucha. No sé si con esto pues me doy a entender mejor, ¿verdad? Pero voy a dar un ejemplo. Si nosotros solamente tenemos un grano de maíz y lo sembramos, nos produce una espiga de maíz. Pero cuando obtenemos la mazorca de ese grano que sembramos, pregúntate, ¿cuánto tú crees que obtendremos si sembramos al menos la mitad de los granos que están en esa mazorca? ¿Y qué tal si sembramos la mazorca entera? Cada maicito lo vamos sembrando. Póngase a pensar cuántos árboles o cuántas plantas de mazorca cosecharíamos en ese momento. Tal vez se mueran unas que otras, pero estamos hablando de que en una mazorca probablemente hayan ¿qué? 50,
60, 70. Puede haber la cantidad de maicitos que haya. El asunto es que si cogemos la mazorca y simplemente la hervimos para comérnosla, se acabó. Sin embargo, cogemos esas semillitas, esas maíz, y las sembramos, entonces daremos más fruto. Te diría que si nosotros, o tal vez ustedes me dicen, mira, hermano Saúl, pero el problema es que yo no pago mis deudas con maíz. Tengo que liberarme primero de alguna de las deudas financieras para poder darle a Dios. Quisiera contarle un pequeño testimonio que tuve en el año 2016, en el 2016. A mediados de diciembre del 2016, orando al Señor, le dije que quería comenzar el 2017 con un ayuno como una primicia de los primeros 3 días para que su voluntad se cumpliera conmigo y con mi esposa, ¿verdad? Como matrimonio, pasado el día de Navidad. Luego le hago saber a mi esposa lo que íbamos a hacer. Y le dije, acuérdate algo, la matemática de Dios no es la de los hombres. El hombre piensa primero yo y luego Dios si se puede dar. La de Dios es, traed todos los diezmos y probadme. Malaquías 3:10. Bueno, que comenzó el 2017 y comenzamos el ayuno. Y en la primera quincena de enero me despiden del trabajo. Mi esposa, cuando le enseño la carta con el cheque, porque fue bien bonito, ¿verdad? Un sobre, el cheque y la carta de despido. Mi esposa me dice, bueno, se cerró una puerta, pero Dios abrirá otra puerta. Qué bonito, ¿verdad? Suena esperanzador y lo es. El asunto es que le tocó primero a mi esposa decidir entre pagar una deuda o dar el diezmo. A todo esto yo no sabía nada. Así que, pero tengo que expresar cantidades para que puedan ver cómo es que Dios puso su mano y obró en favor de nosotros por nuestra fidelidad, o más bien por la fidelidad de mi esposa. Para eso pues tengo que dar cantidades para que puedan ver cómo es que Dios trabaja en estos asuntos. Mira, ella tenía una deuda de $120. Tenía que pagarla. Cobra y tiene que saca su diezmo, y el diezmo eran $120 también. Aunque en la mente comienza la duda, ella pues entonces decide dar el diezmo, porque fue lo que nosotros comenzamos a principio del 2017, darle a Dios primero y luego se pagan las deudas y se hace todo lo demás. Así que al otro día mi esposa, de haber pues dado su diezmo, ella había vendido unas prendas, pero no cobraba. Así que no se atrevía a cobrarle a las muchachas de su trabajo, donde estuviese. El asunto fue que al otro día de ella haber dispuesto dar el diezmo a Dios, comenzaron a llegar todas las personas que le debían. Cuando ella saca la parte que le corresponde a la que le hizo las prendas y sacar su ganancia, su ganancia fueron $120. Gloria a Dios, aleluya. Pero eso no se queda ahí. Al otro día estaba verificando su cuenta de banco y se percata que tenía $1,200 de más. Entonces me llama asustada. Y yo le digo, pues mira, llama al banco, no vaya a ser que algún teller se le haya escapado y puso un número que no era y nos depositó un dinero que no nos corresponde.
en ese momento cuando engancha y va a llamar, recibe una llamada de una persona de Estados Unidos. Esta persona la llama y le dice, mira Sonia, perdona que te esté llamando, pero es que anoche estuve orando y el Señor me dijo que te depositara $1,200. Y así lo hice. Con todo y eso, a mí no me aprobaban el desempleo porque yo estaba desempleado. Tampoco me contestaban los resúmenes que yo estaba enviando. ¿Y qué pasa? Las deudas continúan. Así que ella se quedó como que, bueno, pues está bien, gloria a Dios. Recibió $1,200, una bendición por parte de esta persona. Pasa febrero, llega marzo y en marzo siguen las deudas porque no se restan, se suman. Paso yo por casa de mi suegra. Mi suegra me dice, vente niño, vente para que te tomes un cafecito. Y yo no sé, ¿verdad? En el caso de su suegra, pero con mi suegra, decirme o decir, vente para que tomes un cafecito, es decir, cafecito con tostada, con revoltillo, con. Así que así mismo fue. Cuando estamos desayunando, ella me viene y se me para al lado y me dice, toma niño, y me da $10. Era un miércoles en la iglesia donde yo estaba perseverando antes. Los miércoles eran cultos de oración, son cultos de oración. Así que ella me da $10 y yo le digo, pero ¿por qué tú me estás dando dinero? Cógelo para que le eches gasolina o te compres cualquier cosita y no me cortes la bendición. Y yo, pues está bien, yo digo, bueno Señor, yo no tenía para ofrendarte cuando vaya para la iglesia, así que aquí está este dinero, porque yo tenía gasolina en el carro, ¿verdad? Estaba bien como quiera. Así que, bueno, llega la hora del culto de oración y se me acerca un hermano joven por la parte de atrás, me toca y me dice, hermano Saúl, sentí del Señor darte esta ofrenda, me da un sobrecito y yo pues lo cojo, lo guardo, le digo gracias hermano, seguimos ahí, yo digo bueno Señor, si tú me estás devolviendo lo que yo te voy a ofrendar, gracias Señor. Así que yo pues di los $10 de ofrenda sin pensarlo. De verdad que me desprendí completamente del asunto de tener el dinero y de ver si le doy $5 nada más y me quedo con 5 por si acaso, ¿verdad? Así que cuando llego a mi casa me voy a bañar, le digo a mi esposa, toma, aquí me dieron esto. Cuando yo salgo del baño ella está con el sobre en la mano y me dice, ¿tú sabes lo que hay aquí? Yo le digo, no, me dice, aquí hay $100, Saúl. Y yo, aleluya, yo me eché a reír, ¿ves? Así que, ¿qué pasa? Luego de eso, yo voy a hacer una entrevista, porque por fin me entrevistaron, me llamaron para entrevista. Yo sabía que la entrevista no iba a dar muchos resultados por el tipo de trabajo que era, pero yo dije, bueno, vamos a aprovechar y como quiera yo le hablo a estos entrevistadores o entrevistadoras del Señor. Y así hice. Pero mientras tanto le dije, porque era cerca de casa de mi suegro, de mi papá, y le digo, papi, voy a una entrevista, cuando salga voy a pasar por tu casa y voy a tomar café. Cuando yo llego a la entrevista y hablo y todo esto, bueno, chévere, sigo para casa de mi papá y mi papá cuando me abre la puerta, sin mediar, me da un cheque de $100. Y yo dije, tú dándome dinero a mí. Sí, sentí del Señor que como Él me ha bendecido, yo te voy a bendecir a ti. Y yo, aleluya. Pues, tomé café, me fui. Llegué a mi casa, justo en el momento que yo llegaba mi esposa al apartamento. Y entonces, en ese momento, fue cuando ella me dice, te tengo que contar algo. Y yo, antes que me cuentes algo, déjame darte algo. Y le di unas ofrendas que me habían dado en un estudio que estaban dando en la iglesia también, y una hermana se me acercó y me dio una cantidad de dinero también.
y mi papá. Así que yo le doy. Cuando le doy, ella comienza a llorar. Y yo le digo, ¿qué te pasa? Me dice, es que yo no entiendo al Señor. Y yo, amor, pero es que al Señor no se entiende. Al Señor se le obedece, punto, y se acabó. Pero cuéntame, dice, mira, es que volví otra vez a chequear la cuenta de banco. Esta vez había $1,000 de más. Y yo me acordé de lo que había pasado en enero y llamé a esta persona otra vez. Y esta persona me dice, ay caramba, Sonia, perdóname, es que no te llamé. Es que anoche estaba orando y el Señor me dice que te deposite $1,000. ¿Qué es lo que está pasando? Porque el Señor me está dando cantidades distintas y me está diciendo que lo haga a tu favor. Así que para terminar este pequeño testimonio, lo que yo le expliqué a mi esposa y es lo que te voy a explicar a ti. Nosotros cuando decidimos poner en práctica lo que la Escritura dice, sin pensar si Dios me va a bendecir o no, simplemente obedecer a su palabra, ¿verdad? Como en el caso de estos 3 jóvenes israelitas, cuando el rey Nabucodonosor determina poner una estatua y que todo el mundo, al sonar de la trompeta, el tamboril y todos los instrumentos que se postraren, estos 3 jóvenes israelitas le dijeron al rey, ¿sabes qué? Mi Dios, a quien yo sirvo, nos puede librar de ese horno de fuego ardiendo y de ti también. Pero ¿sabes qué? Si no nos libra, tampoco nos postraremos ni a su estatua ni a ti tampoco. Así que eso yo lo mencioné en un video anterior, de los principios en los cuales yo me rijo para poder durante el día seguir. ¿Qué hizo el Señor? Mi esposa dio el diezmo de $120. Dios se lo multiplicó 10 veces con $1,200. Yo tenía $10 para darle ofrenda. ¿Y cuántas veces me lo multiplicó a mí? Cuando nos da $1,000. Luego de eso, pues entonces conseguí un empleo. Así que, ¿qué nos demostró el Señor? Que Él es el que provee para tu necesidad. La Biblia dice en Mateo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y si lees en ese capítulo, Él está dándole un consejo a la iglesia de que no te afanes. No te afanes ni por qué tienes que vestir, ni por qué tienes que comer. No te afanes por nada de eso. Los gentiles, los que no conocen la providencia de Dios, los que no conocen al Dios de la Escritura, tienen esas ansiedades. Pero el que conoce la Escritura no tiene por qué tener esa ansiedad, porque Él es nuestro proveedor. Leemos el Salmo 23, pero a veces no comprendemos lo que el Salmo 23 nos está diciendo. En ese primer verso, Jehová es mi pastor, nada, iglesia, nada me faltará. ¿Ah? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Aleluya. Esto fue como una probadita de lo que el Señor puede hacer en la vida de cada hijo de Él, de cada hija. Para eso, vamos entonces al próximo punto. El próximo punto es, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Si vamos al libro de los Reyes, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, tenemos la historia de la viuda de Sarepta. Esta historia por sí misma demuestra el asunto de la fe.
no una fe ciega, sino una fe de acción, una fe en acción. Comento en uno de mis videos cuando le digo que pongas a tu reacción acción. En otras palabras, pon acción a tu reacción. Lo que tú estés pensando hacer, lo que tú estés motivado por la razón que fuera a realizar, siempre y cuando esté conforme a la Escritura, ponle acción. No te quedes simplemente con ese pensamiento de lo que voy a hacer. Hazlo, que el Señor abrirá puertas para que tú puedas entonces llegar a cumplir con lo que estableciste para ti o para otros. Suena muy fácil decirlo. Sé que es difícil en el momento dado, pero eso significa fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. No pudiera mencionar un panorama más crítico que este panorama. Fíjense, el profeta Elías, con respecto a la viuda de Sarepta, profetiza sobre Israel. Luego Dios lo envía al arroyo de Kerit, frente al Jordán, y allí permanece. Dios lo alimenta con pan y carne por la mañana y la tarde, y tenía agua del arroyo donde Dios lo había enviado. Pero fíjense, aún ese arroyo se secó, también por la sequía. ¿Cuál sequía? La que él profetizó, la que él profirió por su boca, que dijo que no iba a llover por 3 años. Pero Dios entonces lo envía a simplemente donde la viuda de Sarepta de Sidón. Hermano, eso no era como decir, ve de Fajardo a Mayagüez a pie, que sí, tampoco nadie lo va a querer hacer. Eran aproximadamente 200 millas a pie. La región de Sidón era una región pagana, adoradora de el dios Baal. Y allí fue que Dios envió a Elías. En adición a enviarlo a ese lugar, lo lleva a lo que fuera una viuda. Una viuda que estaba a la puerta se encontró con ella, que iba a hacerse una pequeña tortita para ella y su hijo y echarse a morir. Así que lo que tenía ella era un puñado de harina y un poco de aceite. Con esto solo iba a hacerse una pequeña torta, como mencioné ahorita. Y luego pues iban a sentar a morirse, una expresión. Pues probablemente era cierto. No tenían que comer. Las viudas no eran alimentadas ni eran mantenidas por el gobierno ni por nadie. Simplemente era la suerte de que alguien le diera algo. Así que lo que ella tenía era un puñado de harina y un poco de aceite. Con eso haría una torta para ella y su hijo y simplemente pues esperar un milagro. Pero a Elías le dio con pedirle a esa viuda que le hiciera una torta a él primero. Parece un absurdo y un abuso por parte del profeta de Dios que él le pidiera eso a una viuda que lo que tenía era un puñado de harina y un poco de aceite. ¿Era acaso el profeta una persona tan insensible e inconsciente de la situación en que estaba pasando esa señora y ese pueblo? No. La viuda sabía del Dios de Elías. No se atrevió ni siquiera a rechazarle a Elías ese punto que estaba diciéndole, o ese cometido, o esa encomienda que Elías le dio. Tampoco le rechazó buscarle agua. No se atrevió a mentirle al profeta de Dios. La viuda sabía quién era el Dios de esa persona que le estaba pidiendo. Bastó con la palabra del profeta para que la fe de esta viuda fuera movida en obediencia y acción. Porque no es decir tengo fe y después estar lamentándote. Es tener fe y ponerle acción a esa fe. El apóstol Santiago dice que la fe sin obra es muerta.
Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en Hebreos capítulo 11, verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál fe? La que está en su palabra. Fe en la palabra. Fe en Jesús, el autor y consumador de la fe. No se trata de una fe ciega, sino de una fe que te mueve a accionar. ¿Qué hizo la viuda? Si leemos el verso 15, ella que accionó. Ella puso acción a su reacción. La viuda sabía que Elías era un varón de Dios, creyó a la palabra de Dios a través del profeta y puso su fe en acción, aunque tenía dudas, como dice en el verso 13. Pero algo hubo en ella que, aún con sus dudas, accionó. Digo que tuvo dudas porque cuando ella dice, pero lo que tengo es un puñado de harina y un poco de aceite, como decir, hello, tú me estás pidiendo algo a los cuales yo no te puedo responder a ti porque yo tengo esto. Eso me acuerda también cuando el Señor le dijo a Pedro, boga mar adentro y echa la red. En el día, cuando no se pesca porque los peces bajan a buscar las profundidades del agua donde está más fresca, más fría. Por eso pescan de noche, porque el agua está más fría y los peces suben y ahí pueden tirar la red y coger. Mas, sin embargo, Pedro dijo, en tu nombre echaré la red. En el verso 15 de Primera de Reyes capítulo 17 dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Perdóname, ese no era el verso, era el verso 15. Dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. No era porque fuera Elías, sino por su temor reverente al Dios de Elías. Luego reconoció que Elías sí era el varón de Dios y que las palabras que salieron por su boca eran verdad. Ella accionó ¿a qué? A una fe al Dios de ese profeta, porque sabía lo que ese Dios hacía. ¿Dónde está la victoria aquí? La victoria está en la obediencia. Aleluya. Realmente, ¿en qué o en quién nosotros ponemos nuestra fe? Aún en los asuntos financieros. ¿Dónde pones tu fe? Hay quienes tienen fe en la fe misma. Suena absurdo, pero si se les pregunta en qué tienen fe, contestarían, bueno, yo tengo fe en la fe, en que será así, como lo estoy creyendo. Los que creen a la fe sin darse cuenta que en realidad creen en la fe de ellos mismos, de que pueden lograr hacer o realizar tal o cual cosa, es una fe vana, estéril, muerta. ¿Por qué? La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. No podemos poner los ojos en la fe en nosotros mismos. Entonces, lo que estaríamos diciendo es que Dios, aquí en este asunto no te metas porque yo esto lo sé manejar, porque yo tengo un bachillerato, una maestría, un doctorado en contabilidad, porque yo sé manejar, porque yo estudié y conozco lo de administración de empresas y sé cómo manejarme. You're right. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto me va a llevar al tercer y último punto por hoy. Estoy bien en la hora. Gloria a Dios. Da gracias.
De gracia recibisteis, dad de gracia. Voy a repetir ese otro punto. De gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo capítulo 10, verso 8. Esto va más allá que el controversial tema de muchos cristianos de el diezmo. Este bendito tema de que mucha gente piensa de que eso era para el Antiguo Testamento, ahora es el Nuevo Testamento, ahora estamos en la gracia, no estamos bajo la ley, no tengo por qué hacer eso. Hello. Da de gracia lo que de gracia recibiste. ¿Sabes lo que implica eso? Te voy a dar un ejemplo. Las iglesias en Macedonia, del cual el apóstol Pablo le habla a los corintios cuando en 2 de Corintios 8 le hace ejemplo de estas iglesias en Macedonia, que mencioné en unos puntos anteriores, que eran tres las iglesias, dieron hasta el sacrificio, aún sin poder. Dieron generosamente. Así que no era cuestión de diezmar. De hecho, el diezmo no está mencionado en este asunto, aunque pudiera estar envuelto dentro de lo que es el dar hasta el sacrificio. ¿Entiendes a lo que voy? Aquí vemos un dar a propósito, a conciencia y con gozo. Así que pensando de ese modo, crecemos y vamos más allá del tema del diezmo simplemente, porque ya no sería un issue, sino que avanzaríamos en el asunto del dar de gracia. Así que dar de gracia es dar hasta el sacrificio. Pónganse a pensar. Aquí Pablo no está mencionando de diezmo. Aquí las iglesias de Macedonia no están diciendo, le damos el diezmo y sacamos. No. Aquí ellas se desvivieron por dar, primeramente darse ellos al Señor y luego dar hasta el sacrificio por la obra, por el apóstol Pablo, aún sin el apóstol Pablo pedirles, porque para el apóstol Pablo lo menos que él quería era que él fuera una carga para las iglesias donde él iba. Pero estas iglesias no pensaron en eso. Estas iglesias no pensaron ni siquiera en vamos a darle una parte, el diezmo. No, estas iglesias dieron hasta el sacrificio. Bueno, iglesia, con esto estoy terminado esta otra parte del estudio Mayordomía Cristiana, Señorío de Cristo. El próximo tema, el próximo punto que voy a dar, se va a llamar ¿cuán comprometidos estamos frente a la mayordomía cristiana y su señorío? Cuán comprometidos estamos frente a la mayordomía cristiana y su señorío. Iglesia, gracias por escuchar. Espero que este pequeño estudio abra una conciencia de que no se trata de una mera palabra, diezmo, que a veces eso le rompe a la gente el corazón, la mente se la vuela y le tiembla en el bolsillo porque tienen miedo, no confían en quién es su proveedor. Dios es el proveedor. Jehová es tu proveedor. Acuérdate del Salmo 23. Acuérdate del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando dice nada, es nada. Así que con esto los dejo para el próximo video. Padre, gracias por este pequeño estudio. Gracias por permitirme presentarle esta lección
que a mí me habla primero a mí, me hace confrontar a veces con, ¿verdad? con mis temores, Señor. Permite que tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor, y que nos corrija y nos enseñe tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y a través de tu palabra somos santificados, como Jesús dijo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que Dios les bendiga, que pasen buen día y que el Señor le añada gracia sobre gracia. Amén. Amén. Dios les bendiga.